Bueno, otra clase más. Ahora vamos a seguir presentando otra de las funciones no lineales. Ahora vamos a ver la función cuadrática más conocida, mucho más popular dentro de los fenómenos. Vamos a ver las características y la dinámica de esta función. Y ya vamos a empezar a incorporar algunos conceptos mucho más reales, mucho más cotidianos. Incluso el que estamos viviendo actualmente con el tema de los contagios y los efectos de la pandemia. Vamos a ver qué características tiene esta función y vamos a tratar de intuir trayectorias. Esa es la idea de todas estas funciones no lineales. El fenómeno el fenómeno que describe una función cuadrática es aquel que tiene, desde el punto de vista de una ecuación, esta forma. Es una función donde la variable está elevada al cuadrado, ya no es lineal. Recuerden que esto es lo mismo que decir x por x, y nosotros habíamos dicho, recuerden, cuando definimos una función lineal, era que la variable estaba expresada a grado 1 y que obviamente no podía estar multiplicando con otra variable. En este caso, bueno, tenemos una sola. Pero podemos ver que la variable, en este caso, la función, está elevado a grado 2, entonces no es lineal. De esta forma vamos a ver cuál es la trayectoria que la representa. Las funciones cuadráticas tienen, digamos, lo que nosotros lo denominamos como trayectoria explosiva. O sea, es un factor de aceleración en la trayectoria, el cual tiende a la explosión, o sea, crece más que proporcionalmente, se acelera. Han escuchado en estos días hablar tema coronavirus digamos, los contagios, y si ustedes pueden ver, que lo vamos a precisar después en la clase en vivo, vamos a refrescarlo, algunas de las funciones que representan o la trayectoria que representa la pandemia en distintos países o en distintos lugares, y van a ver que tiene un comportamiento parecido a esta trayectoria. También la identifica mejor a la pandemia o a los contagios la función exponencial, que es una función que vamos a ver ya más adelante. Entonces les decía, la función y igual x al cuadrado es una parábola. La parábola es la graficación de esta función. La parábola, en este caso, identificamos al cero como vértice de la parábola, y ahí lo que hacemos es graficar de manera simétrica, disculpen por ahí esa parte, sobre el eje Y, como si fuera un espejo, la parábola, y de forma cóncava. Ya se podrán dar cuenta que a medida que yo subo en X en iguales proporciones, Y se empieza a acelerar. Fíjense acá, de 4 a 5, que el valor de Y o el delta Y es mayor que el delta X. O sea, la variación de X acá sigue siendo de manera lineal la misma, pero ya Y empieza a tener un comportamiento mucho mayor. Esta tendencia creciente es la que nosotros denominamos explosiva. Y las variables que tienen esta dinámica son variables que, por lo menos desde el punto de vista de la economía o incluso desde la medicina, no gustan mucho. A ver, si en este caso fuera X, no sé, la cantidad de días y la cantidad de dinero que hago por inversiones, bienvenida a la trayectoria explosiva. Quiere decir que cada vez gano más. Pero esto tiende a explotar en algún momento. Si yo lo continúo, se hace casi paralelo. Entonces, en un momento, una pequeña variación de X me genera una variación de Y casi infinita. Ahora, si esto es un problema, por ejemplo, donde Y es la deuda, o donde Y es el número de contagios o enfermedades, esta trayectoria explosiva es una trayectoria que te dice que a futuro, de manera inmediata, vas a tener un gran problema de acumulación. Acá al principio no, porque fíjense que acá no hay mucha diferencia entre una lineal e incluso la parábola va por abajo de la lineal. O sea que en esta primera parte te das cuenta que por ahí no es tan importante. El problema está cuando esto empieza a acelerarse, y cada vez se acelera mucho más. Denle valores a X y se van a dar cuenta que Y crece más que proporcionalmente. Entonces, para valores negativos
justamente de x, la función no toma valores de y negativos porque sabemos que todo número negativo elevado a la par da positivo, recuerden eso. Entonces, fíjense que tanto 2, que es 4, como menos 2 de x también da 4. Por eso esta parábola o esta función está restringida al dominio de las y positivas, no puede tomar nunca un valor negativo, justamente porque el tema de los signos sobre un grado par, ¿no? X al cuadrado, x a la cuarta, x a la octava, todo grado par, digamos, toma valores siempre positivos en el resultado. Bien, entonces vemos la forma de la función, dónde está definida, vemos la trayectoria, vemos la característica, que es explosiva, que crece más que proporcionalmente, vemos las implicancias que esto tiene. En términos de economía mucho no nos gusta, porque los economistas o los modelos económicos siempre tratan de buscar un nivel de equilibrio. Hablamos del equilibrio del mercado, el equilibrio del empleo, el equilibrio del crecimiento del PBI, o sea, todas las variables tratamos siempre de que tengan algún nivel de control y que tiendan al equilibrio. Esta variable es claramente una variable que tiende a la explosión, más allá que sea positivo o beneficioso el fenómeno, pero claramente tiende a la explosión. Bien, por ejemplo, si tenemos y igual a x a la cuarta, la única diferencia a la hora de graficar es que la parábola se cierra, porque crece mucho más rápido, es más explosiva aún. Vamos a ver ahora el corrimiento de los ejes, que no es diferente al principio que estábamos viendo para tanto las funciones lineales como para la que vimos el otro día o en el capítulo anterior sobre la función valor absoluto. Vamos a ver este caso. Vamos a ver este caso también. Fíjense el primer caso, que lo voy a graficar acá. Tenemos y igual a menos x al cuadrado más 1. Siempre ordenada el origen primero, ahí tengo el primer punto. Y en este caso tengo x al cuadrado, entonces ya sé que es una parábola, pero la tengo de manera negativa, o sea, la pendiente es negativa. Entonces lo único que tengo que hacer es graficarla como si la hiciera hacia arriba, pero hacia abajo. Siempre recuerden la simetría con respecto al eje Y. Perdón que no le puse, no cometan el error que cometí y no nominar los ejes. Ahora, vamos con la segunda. Fíjense que en la segunda sí tengo un corrimiento dentro de la función cuadrática. Entonces, en este caso, nuevamente encuentro a menos d como el factor que me corre el eje Y en sentido contrario, con el signo al revés. Como es menos 1, voy más 1. Acá trazo el nuevo eje. Tenía menos 1 de ordenada al origen. Este es mi nuevo punto vértice. Y ahora, como me dice que es positivo, la función cuadrática, trazo de manera normal hacia arriba, de manera simétrica al 1, en este caso al corrimiento del eje Y, la parábola. Si hubiese tenido, por ejemplo, y igual 3x menos 1 al cuadrado menos 1, hubiese hecho lo mismo, nada más que acá, de vuelta como en el caso anterior, el 3 es un factor de amplificación. Casi similar a lo que hubiese hecho un x a la cuarta, un x a la sexta. Nada más que el número, o sea, cuando una función está elevada más que al cuadrado, sino a cualquier otro par de mayor magnitud, se acelera mucho más rápido que por el factor de amplificación. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, con esto ya podemos ver que para identificar una función de un fenómeno que tiene una tendencia explosiva o de crecimiento más que proporcional, una ecuación cuadrática y su forma de graficarla nos puede encontrar un paralelismo y un modelo que acerque a representarlo. Muchos modelos de crecimiento explosivo, de crecimiento al descontrol, digamos, en este caso, tienen esta tendencia. Recién les mostraba, el coronavirus podría aplicar tranquilamente, o cualquier enfermedad,
por ejemplo, una deuda, el nivel de deuda a medida que pasa el tiempo, el capital o el interés que no pagás se va metiendo en el capital y se calculan nuevos intereses, entonces tenés un crecimiento acumulativo y lo que nosotros decimos exponencial o geométrico. En este caso, la razón de la geometría es el x al cuadrado. Bien, este módulo entonces vemos la función cuadrática arrancando por el caso, digamos, más simple que era x al cuadrado y todos los corrimientos que podemos tener siempre con las salvedades iguales a los casos anteriores. Identificar la ordenada del origen OB y identificar el factor con el signo al revés que afecta directamente a la variable adentro de la función. Bien, con esto tenemos entonces ya el caso de la función cuadrática revisado. Y dejamos para el próximo módulo entonces ver otras funciones más y capaz que también refresquemos algo de la función cuadrática cuando no se presenta de una manera tan clara y parece más compleja, pero no deja de ser también una función cuadrática.